7 décadas desde que se descubrieron los rollos del Mar Muerto, alrededor de 80 nuevos fragmentos de los antiguos textos han sido revelados al público. Dijeron que algunos pergaminos se perdieron con el tiempo, pero ¿y si la IA acaba de encontrar lo que no estaba destinado a ser leído? En el año 2021, los arqueólogos arriesgaron todo para llegar a una cueva que había estado sellada durante 60 años. Amir desde la cueva, ¿me escuchas? Te oigo. Ven rápido. Hemos descubierto cosas asombrosas. ¿De verdad? ¿Qué encontraste? Lo que descubrieron no era solo escritura sagrada. Era una historia enterrada a propósito, escrita en griego, marcada en hebreo, oculta por una razón. Luego, las máquinas intervinieron, llenaron los vacíos, descifraron el silencio. ¿Qué revelaron? No estás listo. La inteligencia artificial acaba de descifrar los rollos del Mar Muerto, y es peor de lo que pensábamos. 15 columnas de texto en griego antiguo vistas por primera vez en casi 2000 años. El silencio ha sido reemplazado por algo más fuerte. Y para aquellos que se aferran a viejas certezas, las cosas están a punto de volverse incómodas. Zacarías escribe sobre lo que vendrá desde la reconstrucción del templo y Jerusalén hasta un rey mesiánico venidero. El descenso a la cueva del horror. Cuando los arqueólogos descendieron a una cueva de Judea en 2021, no solo buscaban huesos o cerámica. Estaban tras algo más profundo, algo que había estado enterrado bajo el polvo y el tiempo durante más de 60 años. Lo que descubrieron fue solo el comienzo. La verdadera sorpresa vendría después, cuando la inteligencia artificial interviniera para juntar las piezas. Llegaremos a eso, pero primero veamos dónde comenzó todo. Para entrar en la cueva, los investigadores tuvieron que descender en rappel por una caída empinada de 80 metros desde el borde del acantilado. No solo era arriesgado, sino que también era físicamente exigente. Pero para Oren Eibleman y su equipo en la Autoridad de Antigüedades de Israel, el esfuerzo valió la pena. Ocultos en lo profundo de esas rocas, había fragmentos de textos antiguos. Y no cualquier texto. Eran piezas de los rollos del Mar Muerto, pequeños y frágiles trozos que de alguna manera habían sobrevivido siglos de calor, descomposición y silencio. Eibleman admitió que lo que encontraron no era mucho en tamaño. Son fragmentos diminutos, dijo, pero incluso los fragmentos pueden decir mucho cuando se colocan en el orden correcto. El equipo logró reensamblar algunos de ellos como un rompecabezas. Poco a poco, frases y significados comenzaron a cobrar vida, ofreciendo una idea aproximada de lo que una vez fue. La cueva donde todo esto sucedió se conoce oficialmente como Cueva 8, pero la mayoría la llama de otra manera, la Cueva del Horror. Ese nombre no fue elegido al azar, proviene de lo que se encontró adentro. En las décadas de 1950 y 1960, exploradores como el profesor Yigael Yadin y el profesor Yohanan Aharoni ya habían investigado el sitio. Incluso los beduinos locales en la región del Negev se habían interesado en ello. Sus hallazgos pintaron un cuadro inquietante. Alrededor del año 135 de nuestra era, durante la caída de la revuelta de Bar Kokhba, un grupo de hombres, mujeres y niños judíos había buscado refugio en la cueva. Aproximadamente 40 personas en total. Las fuerzas romanas rodearon rápidamente el área y acamparon justo encima del acantilado. Sin salida, las personas dentro enfrentaron una elección imposible. Se negaron a rendirse. Uno por uno, murieron atrapados, sedientos y olvidados. Sus esqueletos permanecieron donde cayeron. Eso, más que nada, es por lo que la cueva ganó su nombre sombrío. Ahora avancemos rápidamente al presente. Estos nuevos fragmentos fueron extraídos de la misma cueva, y gracias a herramientas modernas, los estudiosos pudieron examinarlos más de cerca que nunca. Pero ya no es solo el ojo humano el que los estudia. La inteligencia artificial ha entrado en escena, y lo que está comenzando a revelar podría cambiar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre estos textos antiguos. Permíteme explicártelo. Los rollos que sobrevivieron. Encontrar algo nuevo en la cueva del horror parecía improbable después de tantos años, pero a veces son las cosas más pequeñas que se esconden a simple vista las que lo cambian todo. Y esta vez, lo que parecía no ser más que una mancha en el polvo, resultó ser mucho más importante.
Más de 60 años después de que los profesores Yigael Yadin y Yohanan Aharoni exploraran la cueva, los investigadores regresaron con mejores herramientas y ojos más agudos. Las condiciones secas, protegidas y aisladas de la cueva habían hecho un buen trabajo preservando cualquier cosa atrapada dentro, pero incluso con eso, el entorno no era fácil para trabajar. La luz tenue y las gruesas capas de polvo dificultaban detectar algo fuera de lo común. Uno de los arqueobotánicos del equipo notó algo, marcas tenues en un grupo de diminutos fragmentos. Al principio, nada en ellos destacaba, pero tras un examen más detallado, esos pequeños pedazos polvorientos revelaron trazas de tinta, signos de letras que llevaron a un descubrimiento importante. Eran parte de un pergamino antiguo. Era una pista sutil que podría haberse pasado por alto, pero condujo a una renovada ola de entusiasmo. En climas más húmedos, esos fragmentos se habrían descompuesto más allá del reconocimiento, pero en esta cueva del desierto, permanecieron enterrados e intactos durante casi 2000 años. La historia de los rollos del Mar Muerto se remonta a la década de 1940, que fue cuando se descubrieron los primeros fragmentos. La mayoría de estos rollos estaban vinculados a una comunidad que vivía en Qumran. Muchos eruditos creen que este grupo se llamaba los esenios. Eran una secta judía con sus propias creencias y escritos. Sin embargo, esa opinión todavía se debate. Lo que hizo que los rollos del Mar Muerto originales fueran un hallazgo tan importante fue su contenido. No eran simplemente copias de textos religiosos conocidos, incluían los manuscritos bíblicos más antiguos jamás descubiertos. Además de esto, también había escritos judíos que se habían perdido con el tiempo. Esos escritos abrieron una ventana más clara a las creencias y discusiones que estaban moldeando la vida judía en ese momento. También ofrecieron pistas sobre cómo el cristianismo primitivo tomó forma dentro de ese mismo mundo. Pero ahora, hay algo más en juego. La inteligencia artificial se está utilizando para analizar estos fragmentos de una manera que ningún humano podría. Y lo que está descubriendo, al presionar ese botón de me gusta, podría llevarte un paso más allá en este misterioso viaje. El niño, la canasta y los rollos. Oculta bajo la tierra seca y el polvo del tiempo, la cueva comenzó a revelar partes de un mundo ya desaparecido. Junto a los fragmentos de pergaminos, los arqueólogos encontraron algo profundamente personal. Cerca de la entrada de la cueva, justo debajo de dos piedras planas, descubrieron los restos momificados de un niño. Se estima que tenía entre 6 y 12 años. El cuerpo del niño fue colocado cuidadosamente en posición fetal, con la cabeza y el torso envueltos en tela. Los pies permanecían expuestos. En sus manos sostenía otro trozo de tela. La forma en que el niño había sido enterrado sugería que alguien lo había sepultado con cuidado. Pruebas posteriores confirmaron que los restos tenían aproximadamente 6000 años de antigüedad. Este descubrimiento fue notable no solo por la antigüedad, sino también por el estado de conservación. El aire seco dentro de la cueva mantuvo el cuerpo intacto y congelado en el tiempo. Los investigadores creen que el clima y la técnica de enterramiento jugaron un papel en cómo se conservó tan bien a lo largo de los siglos. El pequeño cuerpo, envuelto y descansando justo debajo de la tierra, se sentía como un mensaje de otra era. Eso no fue todo lo que el equipo encontró. Más adentro de la cueva se toparon con una gran cesta tejida. Su condición era casi impecable. Tejida firmemente con una forma diseñada para almacenamiento, la cesta tenía un volumen estimado de unos 100 litros. Análisis posteriores la dataron en el período neolítico. De hecho, resultó ser la cesta más antigua conocida jamás encontrada, ya que databa de hace casi 9000 años. Oren Abelman explicó que hallazgos como este ofrecían a los investigadores una nueva perspectiva sobre el desarrollo humano temprano. La cesta provenía de una época conocida como Neolítico Precerámico B, un periodo antes de que se desarrollaran las cerámicas. Era una época en la que las comunidades en el cercano oriente estaban lentamente alejándose de la caza y la recolección. Habían comenzado a formar las primeras aldeas agrícolas. Este fue un momento clave en la historia humana. Las personas comenzaban a establecerse, cultivar y construir hogares permanentes. La cesta no era solo un objeto para guardar cosas, representaba una forma de vida que estaba tomando forma.
La cueva había ofrecido más que pergaminos y huesos antiguos. Les dio a los investigadores una mirada rara de cómo vivían las personas antiguas, cuidaban a sus hijos y almacenaban su comida. Cada objeto añadía algo nuevo al panorama. Ecos de los profetas. No todo lo que sobrevive del pasado llega en forma completa. A veces, llega en pedazos, pequeños y desgastados, pero aún lo suficientemente poderosos como para llevar significado. Ese fue el caso con los fragmentos de pergaminos encontrados durante la excavación. Aunque solo eran parciales, los investigadores pudieron unir algunos de ellos. En total, se recuperaron alrededor de 80 piezas individuales de pergamino. Después de analizarlos detenidamente, el equipo los vinculó con lo que se conoce como el rollo de los 12, también llamado el rollo de los profetas menores. Partes de este mismo rollo habían aparecido antes. A principios de la década de 1950, beduinos locales en el área de Nahal Heber encontraron piezas similares y luego las vendieron en Jerusalén. Lo que destacó de estos fragmentos recientes no fue solo su antigüedad o condición, fue el idioma en el que estaban escritos. Al igual que hallazgos anteriores, estos nuevos fragmentos estaban escritos en griego, no en hebreo. Según el investigador Oren Ableman, esto era inusual. La mayoría de los textos bíblicos descubiertos en el desierto de Judea están en hebreo o arameo. Los rollos griegos, especialmente de este tipo, son raros en esta región. La escritura en sí fue realizada por 2 escribas diferentes, cada uno con una mano ligeramente distinta. El contenido no coincidía con la Septuaginta tradicional, que es la traducción griega más conocida de la Biblia hebrea. Pero Abelman explicó que el rollo aún está relacionado. Parece ser una reelaboración o una variante de la Septuaginta, lo que sugiere que las comunidades que usaban estos rollos tenían sus propias formas de preservar e interpretar las escrituras. La textura del pergamino coincidía con piezas anteriores encontradas en la misma región. Esta consistencia ayudó a confirmar que los fragmentos eran parte del mismo rollo que los descubiertos hace décadas. En cuanto al contenido, provenía de los 12 libros proféticos que aparecen tanto en la Biblia judía como en el Antiguo Testamento cristiano. Los investigadores pudieron distinguir 11 líneas de texto de los fragmentos recién ensamblados. Entre ellos, había pasajes del libro de Nahum. Esa sección en particular hablaba del juicio y poder divinos, describiendo un mundo temblando bajo el peso de la ira de Dios. Otra parte del pergamino citaba el libro de Zacarías. Esa porción se centraba en los valores morales y la reconstrucción de la comunidad después del exilio babilónico. Instaba a las personas a ser honestas y justas en sus juicios, y a evitar pensamientos dañinos o juramentos falsos. Aunque los fragmentos son pequeños, lo que contienen es increíblemente valioso. Proporcionan una visión directa de cómo se leían, reescribían y compartían los textos antiguos. Cada palabra que ha sobrevivido ayuda a los investigadores a rastrear cómo los escritos sagrados se movieron a través del tiempo y la cultura. Y en estos trozos de pergamino, enterrados durante mucho tiempo y casi olvidados, encontramos una conexión con voces que una vez los leyeron y los transmitieron, línea por línea, rollo por rollo. Ojos digitales sobre tinta antigua. ¿Qué sucede cuando tomas algo antiguo y usas herramientas modernas para devolverle la vida? Eso es exactamente lo que los investigadores tuvieron que averiguar cuando se enfrentaron a los frágiles pedazos rotos encontrados en la Cueva del Horror. Los fragmentos no eran impresionantes a primera vista. La mayoría eran pequeños, algunos apenas del tamaño de una uña. Habían sido aplastados, oscurecidos y debilitados por casi 2000 años de exposición y deterioro. Y con tantas piezas dispersas y dañadas, ¿cómo se empieza a entender todo? Los métodos tradicionales tenían sus límites, y existía el riesgo de causar más daño durante el análisis. Así que el equipo tuvo que pensar de manera diferente. Esta vez, recurrieron a la inteligencia artificial. No estaban persiguiendo secretos perdidos ni códigos misteriosos. Su objetivo era simple. Querían recuperar tanto como fuera posible del texto original, y esto tenía que hacerse, sin destruir lo poco que quedaba. Primero escanearon cada pieza bajo diferentes tipos de luz, que incluían visible, infrarroja y ultravioleta. Eso ayudó a resaltar marcas tenues. Estas marcas habrían sido imposibles de ver a simple vista.
Luego vino la parte complicada. Usaron un tipo de software llamado reconocimiento óptico de caracteres, o ROC, pero no el que se usa para escanear documentos modernos. Este sistema había sido entrenado para leer escritura antigua. Podía detectar caracteres griegos desvanecidos o hebreos antiguos que casi habían desaparecido. Cada letra fue lentamente enfocada de nuevo, trazo por trazo, pero escanear y leer fueron solo el comienzo. Una vez digitalizados, los fragmentos fueron procesados a través de un sistema de aprendizaje profundo. Esta inteligencia artificial ya había sido entrenada utilizando grandes colecciones de manuscritos antiguos, rollos e inscripciones. No solo reconocía palabras. Comenzó a reconocer patrones, estilos de escritura, disposiciones de pergaminos e incluso tipos de tinta que se repetían en ciertos fragmentos. Entonces, ¿qué revelaron todos esos datos? No profecía, sino personas. La inteligencia artificial comenzó a notar que ciertos rollos provenían del mismo lugar. Compartían una caligrafía similar, estilos de costura y texturas de papiro. Eso apuntaba a talleres de escribas organizados, donde los rollos se hacían y copiaban cuidadosamente. Incluso en comunidades remotas e aisladas, había estructura y planificación, y lo que los ojos humanos pasaron por alto, la inteligencia artificial lo captó. Lo que reveló la tinta debajo del texto antiguo. Los rollos tenían algo más personal que revelar. A medida que llegaban los escaneos y los datos, algo inusual llamó la atención de los investigadores. Al principio, eran solo pequeños detalles, pero cuando la IA comenzó a examinar los rollos más de cerca, captó algo humano, algo personal. ¿Cómo podía ser posible? ¿Realmente estaba viendo más allá de las letras? La imagen multiespectral y el aprendizaje automático ya habían demostrado ser útiles para restaurar textos desvanecidos, pero ahora los paleógrafos estaban viendo algo completamente diferente. Los algoritmos no solo estaban reconociendo palabras, estaban detectando patrones de movimiento, pequeñas inconsistencias que insinuaban a la persona detrás de la pluma. ¿Alguna vez has mirado la escritura de alguien y sabido que estaban nerviosos? Esa misma idea se aplicó aquí. Cada trazo, por más leve que fuera, contaba una parte de la experiencia del escriba. La forma en que una letra se inclinaba hacia un lado, o cómo la tinta se acumulaba en el medio de una línea, revelaba signos sutiles: presión, vacilación, ritmo desigual. Era como seguir la mano de alguien a través del tiempo. Cada variación marcaba la huella única de un escriba, preservada a través de siglos de deterioro. Luego vino un fragmento que se negó a pasar desapercibido. Era una sección del libro de Nahum. A primera vista, parecía apresurado, incluso descuidado. Letras irregulares, tinta escasa. Algunos de los caracteres se inclinaban mientras que otros se adelantaban. Pero la IA no lo interpretó como descuido. En cambio, notó microtemblores dentro de los trazos. Ese nivel de detalle apuntaba a algo mucho más profundo. ¿Estaba la persona escribiendo enferma? ¿Temblaban de miedo o por la edad? ¿Podrían haber estado escondiéndose, apresurándose a preservar la escritura antes de que fuera demasiado tarde? De repente, los pergaminos se convirtieron en algo más que textos antiguos. Eran momentos congelados en la supervivencia. No solo registros religiosos, sino expresiones crudas hechas por manos que tenían algo que decir, mientras el mundo a su alrededor colapsaba. Nadie sabe exactamente quién escribió esa línea, pero la presión de sus dedos, el temblor en su muñeca, todavía está ahí. Y a través de la tecnología, finalmente lo vimos. Trazando los rollos. Justo cuando parecía que los fragmentos habían revelado todo lo que podían, comenzó a surgir una nueva capa de comprensión, y era una que conectaba puntos a través de la geografía, el idioma y el tiempo. Como se mencionó antes, los investigadores creían que un solo grupo, posiblemente los esenios, era responsable de los rollos, pero esa teoría comenzó a resquebrajarse una vez que la inteligencia artificial intervino. Con acceso a herramientas poderosas que podían detectar las más pequeñas diferencias en la química de la tinta, la textura del pergamino y los patrones de escritura, comenzó a formarse una imagen más grande y compleja. Los rollos fueron escritos no solo en hebreo bíblico y arameo, sino también en griego y paleohebreo. Este último se reserva típicamente para nombres sagrados. Esto no era inusual por sí solo, pero cuando estos fragmentos comenzaron a aparecer mucho más allá de Qumran, en cuevas como Wadi Murabaat,
y la Cueva del Horror planteó serias preguntas. ¿Por qué estaban tan dispersos? ¿Estaban todos vinculados a una sola comunidad? Fue entonces cuando el análisis impulsado por inteligencia artificial comenzó a romper con suposiciones de larga data. A medida que las máquinas mapeaban variaciones lingüísticas sutiles y las comparaban con estilos de escritura regionales conocidos, surgió algo inesperado. La consistencia en cómo se prepararon y copiaron estos rollos, a pesar de su ubicación dispersa, sugería un sistema más organizado, de lo que nadie había imaginado. Ciertos fragmentos incluso mostraban correcciones deliberadas, líneas reentintadas y costuras cosidas que parecían apresuradas, como si alguien hubiera intentado salvar lo poco que quedaba durante una crisis. ¿Quién estaba haciendo todo esto? ¿Y por qué con tanta prisa? Lo que al principio parecía el trabajo de una secta aislada, ahora parecía ser el esfuerzo de múltiples grupos, quizás comunidades dispersas por Jerusalén y Galilea. De hecho, algunas de las variantes de texto encontradas en los fragmentos más nuevos de la Cueva del Horror no existían en la colección de Qumran en absoluto. Coincidían con lecturas de otros círculos judíos más cercanos a la ciudad, durante la época de la ocupación romana. ¿Fue esto el resultado del miedo, la supervivencia, o un intento desesperado de mantener el conocimiento vivo? Muchos académicos ahora creen que fue un esfuerzo coordinado para proteger textos sagrados de perderse para siempre. Creían que este esfuerzo de conservación ocurrió durante el caos que siguió a la destrucción del Segundo Templo. A medida que las ciudades caían y la esperanza se desvanecía, los rollos pasaban de mano en mano. Algunos fueron llevados a través del desierto, escondidos en cuevas o incluso enterrados junto a los muertos. Imagina cómo debió ser ese viaje. Escribas arriesgándolo todo, mensajeros deslizándose entre las líneas enemigas, guardianes sellando paquetes de escrituras bajo piedra. Hoy en día, la inteligencia artificial y la arqueología finalmente están alcanzando el valor y la precisión detrás de esos actos. Al rastrear peculiaridades de escritura, composición de tinta y técnicas de pergamino, las máquinas han confirmado lo que los ojos humanos por sí solos no podían. Esto no fue al azar. Fue preservación con propósito. Una red olvidada había mantenido los rollos vivos. Y ahora, siglos después, el código de esa red está siendo descifrado pieza por pieza. Las líneas perdidas de los rollos. A medida que los investigadores avanzaban con la imagenología de inteligencia artificial y el modelado lingüístico avanzado, los fragmentos antiguos comenzaron a mostrar algo inesperado. No solo estaban traduciendo textos antiguos, estaban descorriendo un telón sobre decisiones tomadas hace miles de años. Los fragmentos dañados, llenos de grietas y bordes desgastados, no eran todos aleatorios. Algunos patrones seguían repitiéndose. ¿Era solo erosión o alguien, en algún momento, había tomado decisiones sobre lo que debía sobrevivir? Una cosa se volvió difícil de ignorar. Ciertos libros bíblicos bien conocidos simplemente no aparecían. El libro de Esther no se encontraba por ningún lado. ¿Cómo podía un libro tan prominente en la tradición judía estar completamente ausente? Lo mismo ocurría con los libros de las crónicas, que eran esenciales para rastrear las líneas de sangre sacerdotales y la historia real. ¿Fueron estos textos olvidados o dejados atrás a propósito? No se detuvo ahí. A medida que se escaneaban y analizaban más fragmentos griegos, salían a la luz más rarezas. Algunos versículos claramente no formaban parte de la Septuaginta tradicional. Mencionaban eventos extraños y personajes desconocidos. Algunos pasajes parecían cambiar el tono por completo, pasando de un mandato divino a un consenso grupal. Otros textos se inclinaban más hacia los rituales comunitarios que hacia el culto centralizado. Eso por sí solo insinuaba divisiones profundas. Luego vino el giro más inesperado. Versículos que antes apuntaban a promesas mesiánicas fueron atenuados o completamente reformulados. En su lugar, había advertencias contundentes sobre la decadencia moral, sobre la responsabilidad compartida durante tiempos difíciles. ¿Estaban estas personas respondiendo al caos en tiempo real? Se estaban preparando mutuamente para enfrentar un mundo que ya se estaba desmoronando. La inteligencia artificial ayudó a conectar las piezas. Esto no fue solo un error de escriba. Los cambios fueron precisos, con un patrón, y deliberados. Los estilos de escritura chocaban. Las mezclas de tinta variaban. El ritmo del lenguaje cambió, como diferentes voces hablando a través del tiempo.
Lo que comenzó a surgir fue un mosaico de creencias, un pergamino aquí, un verso allá, todo moldeado por grupos en competencia. Algunos grupos miraban hacia un salvador, otros se centraban en la supervivencia, algunos querían restaurar el pasado, otros parecían listos para reescribirlo. En lugar de un movimiento trabajando en secreto, parecía más una red de personas dispersas por el desierto, todas llevando fragmentos de su propia versión de la verdad. Algunos buscaban preservar la tradición, otros la redefinían impulsivamente. Los rollos se convirtieron menos en instrucción religiosa y más en una adaptación urgente. Las personas intentaban aferrarse a lo que importaba mientras todo a su alrededor se desmoronaba, y a través de este lente, los rollos dejaron de ser documentos históricos silenciosos. Comienzan a aparecer evidencia de personas atrapadas en medio del conflicto, reescribiendo su mundo palabra por palabra. Los rollos que desafiaron las escrituras. Cuanto más avanzaban los investigadores con los rollos, más claro se volvía que esto no era un único archivo religioso limpio. Era más como una colección de voces, cada una moldeada por el momento en que vivieron. El tipo de rollos encontrados, e incluso los que no lo fueron, comenzaron a apuntar en una dirección. Los textos sagrados que pensamos hoy no cayeron del cielo completamente formados. Fueron debatidos, copiados, cambiados y transmitidos a lo largo de generaciones. Un gran segmento de los rollos se centra en textos bíblicos, pero hay un problema. En ese entonces no había una Biblia única. Esa palabra, ese concepto ni siquiera existía. Entonces, ¿qué estaban copiando? ¿Y quién decidió qué contaba como sagrado? Lo que los eruditos descubrieron sugiere que la Biblia nunca fue un bloque intocable de instrucción divina. Fue moldeada tanto por la política, el miedo y el mundo que rodeaba a quienes la preservaron. Y las ediciones no fueron menores. No solo arreglaron las cosas. Algunos rollos cambiaron completamente el significado de los mandamientos. Otros reorganizaron eventos históricos. Ciertos pasajes sonaban como si provinieran de un consenso humano, en lugar de una autoridad divina. Y cuando la inteligencia artificial intervino para analizar miles de fragmentos de manuscritos, alineándolos con otras versiones antiguas, como la Septuaginta, el texto masorético y el Pentateuco samaritano, descubrió aún más grietas bajo la superficie. Faltaban secciones enteras de las escrituras que muchos esperarían encontrar. Libros como Esther y Crónicas, que tienen peso en la tradición moderna, no se veían por ninguna parte. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para proteger escritos sagrados y luego dejaría esos fuera? Los fragmentos en lengua griega añadieron aún más preguntas. A primera vista, se creía que eran traducciones familiares, pero una mirada más cercana reveló pasajes que nadie había visto antes. Algunos introducían figuras desconocidas y eventos misteriosos. Otros suavizaron o alteraron los mandamientos, enfocándose más en los rituales comunitarios que en la autoridad del templo. El tono también cambió. Las esperanzas mesiánicas no se enfatizaban. En cambio, algunos textos se inclinaban hacia la ética colectiva o advertencias apocalípticas. ¿Podría esto sugerir que algunos grupos estaban reescribiendo la religión a su antojo? ¿O era un reflejo del caos y el miedo en los años después de la caída de Jerusalén? Algunos textos elevaron rituales que diferían de los convencionales. Otros describieron la creación de una manera que parecía completamente desconocida. Una versión contaba de un universo nacido, no de la paz divina, sino del conflicto entre poderes cósmicos. Eso no es algo que esperarías encontrar en el trasfondo de los sistemas de fe actuales, pero estaba allí. Los rollos del Mar Muerto, cuando se desglosan de esta manera, muestran algo mucho más complicado que el archivo religioso de un solo grupo. Son el resultado de siglos de edición, conflicto y compromiso. Las ideas chocaron, el poder cambió, los textos fueron borrados, añadidos o reformulados, dependiendo de quién sostenía la pluma. No es que lo sagrado estuviera ausente, es que lo sagrado siempre había estado en movimiento. Secretos de los textos sagrados.
Hasta este punto, muchos eruditos habían confiado en que los rollos del Mar Muerto confirmarían lo que ya estaba escrito en la Biblia moderna. Pero a medida que la investigación avanzaba, los hallazgos contaban una historia más compleja, una moldeada por decisiones, desacuerdos y ediciones realizadas a lo largo de los siglos. En lugar de revelar un mensaje fijo transmitido sin cambios, los rollos apuntaban a un proceso largo y complicado. El texto sagrado no nació perfecto. Fue moldeado, a veces lentamente, a veces bajo presión, pero siempre por manos humanas. El cambio en la comprensión fue impactante. Estos no eran solo fragmentos antiguos, eran prueba de que la versión de la Biblia que la mayoría de la gente lee hoy es el resultado de revisiones intensas, exclusiones y redirecciones. Algunos rollos tenían mandamientos faltantes, otros movían eventos importantes. En algunos casos, figuras o leyes enteras estaban ausentes. ¿Cómo explicas eso? Y luego vino la pregunta más grande. Si las escrituras fueron editadas con el tiempo, ¿quién decidió qué conservar y qué dejar fuera? ¿Quién tenía la autoridad para trazar la línea entre la verdad divina y la adición hecha por el hombre? Esto no se trataba solo de textos antiguos, afectaba el núcleo de los sistemas de creencias por los que millones viven. Muchas tradiciones religiosas enseñan que sus escrituras fueron transmitidas perfectamente, pero ¿y si la perfección nunca fue el objetivo? ¿Y si la supervivencia, la política y el poder tuvieron más influencia en lo que permaneció en el canon de lo que cualquiera quería admitir? Para los estudiosos y creyentes por igual, el descubrimiento obligó a una pausa. Los rollos no destruyeron la fe, pero sí exigieron una mirada más profunda a cómo se forma la fe. En lugar de debilitar el poder de estos textos, algunos dicen que los hizo más reales, más humanos. Porque cuando quitas las capas, lo que queda no es solo un libro, es un registro de lucha, de cambio, de personas tratando de aferrarse a algo sagrado mientras viven en tiempos inciertos. Al mirar hacia atrás a través de los fragmentos, traducciones y vacíos, una cosa se vuelve clara. Los rollos del Mar Muerto hacen más que añadir a la historia. Nos desafían a replantearnos la base misma de la creencia. Revelan que lo que llamamos sagrado fue moldeado no solo por profetas y escribas, sino por el conflicto, la supervivencia y las culturas cambiantes. No es una pérdida de significado, es el descubrimiento de uno más profundo, un recordatorio de que la fe, como el lenguaje, nunca está congelada en el tiempo. Crece, se rompe y se reconstruye. Y en esa constante formación se convierte en algo no más débil, sino más vivo. Si has disfrutado este viaje hasta ahora, asegúrate de suscribirte al canal. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.